Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Bernal Montero, estudiante del programa Agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del curso de Microbiología de Suelos. A continuación vamos a presentar lo que es el experimento de la columna de Winogrodsky. Bueno, como introducción tenemos diferenciar los grupos de microorganismos presentes en un microambiente y comparar los microorganismos que crean a diferentes tiempos de acuerdo con sus requerimientos de energía y oxígeno para así poder explicar las causas que originan la sucesión de microorganismos observada. Experimento de la columna de Winogrodsky. Con la finalidad de estudiar las relaciones entre diferentes tipos de microorganismos en un mismo ambiente, el microorganismo Sergei Winogrodsky utilizó por primera vez las columnas que llevan su mismo nombre, cuyo montaje es sencillo y permite bajo condiciones controladas el estudio de comunidades microbianas. Bueno, pues aquí como podemos ver la columna de Winogrodsky. Tenemos el montaje de la columna. Los materiales que necesitamos para esto es una botella PET de 500 litros, botella plástica, agua a temperatura ambiente previamente hervida, suelo preferiblemente rico en materia orgánica oscuro, fuente de carbono, puede ser cualquier tipo de papel finamente picado, por ejemplo papel higiénico, papel toalla, servilletas, papel higiénico, etc. Fuente de calcio, puede ser carbonato de calcio, cáscara de huevo molida, tiza molida. Fuente de azufre puede ser sulfato de calcio, sulfato de magnesio o una yema de huevo cocida. Papel film, también llamado papel vinipel, para sellar la superficie de la botella, la cual se cortará la parte superior. Unas bandas elásticas que son las que van a sostener pues el plástico para que no salga ni entre nada de la columna. Metodología: cortar la parte superior de la botella, llenarla con una tercera parte de la botella con suelo, adicionar la fuente de carbono y compacte. Adicione la fuente de calcio y compacte, adicione la fuente de azufre y compacte, agregar un tercio de agua y dejar el resto como espacio para la cabeza. Sellar con papel vinipel y colocar el elástico de caucho. Dejar en un lugar con exposición directa al sol. Revisar y documentar semanal hasta completar un número de 4 a 6 semanas. Bueno, entonces acá está pues el inicio de mi columna de Winogrodsky. Es la presentación in vitro de un ecosistema. En ella se establece sistemas altamente específicos donde los microorganismos crecen de acuerdo con sus necesidades vitales, requerimientos de carbono y energía. Bueno, pues acá como podemos ver está todos los elementos necesarios. Aquí ya está pues la columna como tal creada. Bueno, en la primera semana del experimento, pues acá ya podemos notar, se ve unos microorganismos de color como amarillosos. Podemos ver la tierra pues bastante negra. En esta parte tenemos como una especie de espuma verde. El agua se está poniendo un poco como color amarillo. Como les decía, en la parte de arriba pues ya vemos que tiene como una especie de espuma. Entonces pues lo que son las zonas aeróbicas, zona microaerofila y la zona anaeróbica. En la zona aeróbica es la más superficial, dispone de una alta concentración de oxígeno, que sería esta partecita. La zona microaerofilia con una menor concentración de oxígeno, que pues sería acá la parte intermedia. Y la zona anaeróbica, que constituye el lecho del lodo, que sería pues esta parte que podemos observar acá negra. En la segunda semana pues ya vemos acá que cogió la parte del agua como un color más
como verde, pues la parte del lodo pues un color más oscuro, y pues en la parte de la zona aerobia pues podemos ver, como les decía, unas especies como de algas. Pues en esta parte, como es una concentración más alta de oxígeno, pues entonces se van a ver con más facilidad los diferentes microorganismos. No como en las otras partes que son carentes de oxígeno, entonces la cantidad de microorganismos va a ser más mínima. En la tercera semana pues ya podemos observar el agua más con un color verdoso, la parte de abajo con un color más negro, y podemos ver que acá se generaron, como les decía, una capa como de algas. Vemos que también el papel cogió como presión y lo levantó un poco, como si tuviera demasiado gas. Pues esto es por la exposición al sol y por la creación de los diferentes organismos. En la zona intermedia podemos ver lo que son organismos de color amarillo, color rojo, y en la parte más baja, en la concentración del azufre, podemos ver pues el lodo con un color más negro. Ya para la cuarta semana pues vemos que la gran mayoría de agua como que fue desapareciendo hasta que quedó con una capa pues como de algas. Podemos ver unas de color como negro y unas de color blanco. Las algas y las cianobacterias forman una capa superficial de color verde brillante y al producir oxígeno ayudan a mantener la aerobiosis en la zona superior de la columna, mientras que en el fondo de la columna las bacterias reductoras del sulfato producen sulfuro que provocan el hundimiento de las bacterias rojas. También pues podemos ver bacterias que provienen del azufre, de modo que se establecen dos gradientes en la columna, uno de oxígeno y otro de sulfuro de hidrógeno. Bueno, uno de los temas que escogí para la explicación fue la fermentación microbiana, porque pues como explicaba anteriormente en mi experimento, podemos ver que se generó como una especie de fermentación de gas y por esto pues el papel trató como de soplarse un poco. Entonces nos dice que la fermentación microbiana es uno de los procesos biotécnicos básicos para la formación eficaz de sustancias activas. La fermentación se sirve de hongos, bacterias o cultivos celulares para transformar materias primas en sustancias químicas. La fermentación consiste en la exposición de materias primas y alimentos naturales a condiciones que favorecen el crecimiento y el metabolismo de microorganismos. Tipos de fermentación. Pues los principales tipos de fermentación que se conocen es la fermentación acética, butírica, láctica y alcohólica, como lo podemos ver acá en los ejemplos. Microambientes. Las fuentes utilizadas para reproducir la fermentación son pues la leche, carnes, pescados, vegetales. Factores que afectan el microambiente. Depende de los parámetros ambientes como nutrientes, temperatura, producción de oxígeno y reducción, y pues el pH. Procesos de fermentación. Existen los procesos de fermentación natural, reinoculación y fermentación controlada. Grupos alimenticios fermentados. Entonces podemos encontrar lo que son las carnes, los lácteos, las harinas, las verduras, el pescado. También los productos cárnicos que se pueden utilizar como fermentados, productos lácteos fermentados como el yogur, la leche y etcétera. Otro de los temas que escogí fue la diversidad microbiana. La diversidad microbiana en el suelo está dada por el gran número de microorganismos que lo habitan. Los principales grupos de microorganismos que se encuentran son los hongos, bacterias, protozoos, algas y virus. El grupo de diversidad microbiana de microbiología del ambiente extremos
se dedica a investigar el papel funcional de la diversidad microbiana en una variedad de ambientes de diferentes microorganismos. Su genes y exclusiva a los estreptofilos. Generalmente en nuestra investigación utilizamos un amplio rango de técnicas y procedimientos, incluyendo aproximadamente básicas, aplicadas con el elevado interés de la biotecnología. Bueno, pues la diversidad microbiana es muy importante, puesto que sin esta gran cantidad de diversidad, pues los suelos no tendrían la cantidad de nutrientes necesarios para establecer cualquier tipo de cultivo. Bueno, estas fueron las referencias bibliográficas que utilicé para la presentación de esta actividad. Muchísimas gracias.